Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, ya vimos que para iniciar el proceso estadístico de un evento, pues era necesario comenzar con datos de tendencia central como la media, mediana y moda, ¿no? Entonces, estos datos, pues van a ser utilizados como elementos para representar gráficamente en lo que se conoce como distribución normal y se le denomina así porque la mayoría de los eventos que se realizan, pues tienen esta distribución, ¿no? Esta distribución pues es muy importante dentro de las distribuciones de probabilidades. Es una distribución de variable continua en un campo de variación de menos infinito a infinito y fue descubierta por Gauss al estudiar pues la distribución de los errores en las observaciones astronómicas. Su importancia pues radica en tres razones fundamentales. Por un lado, un gran número de fenómenos reales pues se pueden modelizar con esta distribución, tal cual es el caso de las características cuantitativas de casi todas las grandes poblaciones y por otro lado, pues muchas de las distribuciones de uso frecuente pues tienden a aproximarse a la distribución normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Y por último, pues en virtud del teorema central del límite, todas aquellas variables que pueden considerarse causadas por un gran número de pequeños efectos, como pueden ser los errores de observación, pues tienden a distribuirse con una distribución normal. Entonces, para comprender mejor esto, veamos este caso. Em, Básicamente, pues es una empresa constructora que en el ahorro de espacio solicita saber la altura que los departamentos de interés social pues van a tener al construirse, ¿no? Y para ello pues requiere saber cómo se distribuye la altura de las personas en la zona y necesita saber pues qué parámetros tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, ellos se preguntan cuál sería la altura media, cuál sería la distribución, ¿no? Entre otros. Entonces, pues dedicado es hacer una tabla de frecuencias al graficar las diferentes alturas. Lo que obtenemos finalmente, pues es algo como lo que tú estás viendo aquí, ¿no? En donde ya ciertas personas o un número de personas, pues ya tienen cierta altura. Por ejemplo, aquí, pues 169, y así se van haciendo, pues la cantidad de personas que tiene dichas alturas, ¿no? Entonces, al colocar las alturas e identificar la curva, identificamos también como una curva de distribución normal, donde pues la media de la población es 169, como lo observas en esa franja roja, y el valor con mayor frecuencia, recordarás cómo se le denomina número que más se repite. Exacto, se le denomina la moda. Entonces, media y moda, pues son iguales, ¿no? Eh, Otra cosa que observamos es que también está, pues es simétrica, que los datos a la izquierda y a la derecha, pues son los mismos, por lo tanto, pues al ser los mismos, pues efectivamente es simétrica, ¿no? Entonces indica que las alturas se distribuyen en torno a la media. Entonces, a diferencia de lo anterior, ahora pues la media de la población se representa con un mu y al igual que antes pues representa el promedio de un conjunto de valores dentro de una población pues definida, ¿no? Otro elemento que también pues ya vamos a comenzar a trabajar o a ver pues es la desviación típica. Entonces representa con una letra sigma y este dato pues nos da referencia de qué tanto se aleja de la media. Nos dice si hay mucha variación en los datos o bien si estos son homogéneos. Entonces, la distribución normal, pues es una distribución de variable continua que queda especificada por dos parámetros de los que depende su función de densidad y que resultan ser pues la media y la distribución o la desviación típica de la distribución, ¿no? Su estudio teórico pues suele introducirse directamente a partir de su función de densidad. Entonces, ¿qué sería? Pues una población heterogénea, pues es decir, muchos resultados, ¿no? Y eso pues se refleja con un alejamiento de los datos de la media, ¿no? Mira, si en este momento, por ejemplo, tomáramos los sueldos de todas las personas que toman un curso en línea, pues encontraríamos que son variables, ¿no? Y la curva que obtendríamos, pues sería bastante plana, lo que daría una desviación típica, pues muy, muy elevada, ¿no? Em,
Es decir, mira, aquí la tenemos ya, ¿no? Esta sería una situación heterogénea. Entonces encontramos gente que cobra 500 a la semana, otras 1,500, otras 3,000, otras 2,000 y así sería, ¿no? Entonces, al haber tantos valores, pues él daría una desviación típica muy, muy, muy elevada, ¿no? Entonces, a diferencia de una situación homogénea, en donde, por ejemplo, en un departamento, ya dentro de una empresa, pues los sueldos pues ya se aprecian en valores uniformes, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues una distribución normal se denota como, lo vamos a ver aquí, mira, eh, como esta expresión, ¿no? Entonces la distribución normal, como se ha dicho, depende de dos parámetros. Comprobaremos su media y su desviación típica. El hecho de que una variable X se distribuya con media y desviación típica sigma se representan pues de esta forma que estás viendo aquí del lado izquierdo, ¿no? Donde, bueno, ya dijimos que la curva normal pues se define por dos propiedades que serían la media y la desviación estándar, y si conocemos estos dos valores pues es posible construir pues la curva aplicando una fórmula como esta, y dicha fórmula pues se representa con mu, que corresponde a la desviación estándar, con sigma, perdón, con mu, que representa el promedio, y con pi, con e, que son pues constantes con ya un valor ya conocido por todos, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, ya al ser simétrica, déjame subo un poquito. Al ser simétrica, pues se sabe que el 50% de los datos estará a la derecha o a la izquierda de la media. Sin embargo, si el eje de las abscisas lo dividimos en segmentos equivalentes a una desviación estándar a partir de la media, se tendría pues la siguiente división, tal cual lo observas, ¿no? De esta forma, pues se puede observar que el 68,2% de los datos se encuentra a una desviación, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una desviación. Em, Mientras que, bueno, por ejemplo, si hablamos de una desviación, ya dijimos que se encuentra de la media de los datos. Si encontramos a dos de la desviación estándar, pues estaríamos a un 95,4, y un 96,6 se encuentra a tres desviaciones estándar de la media, y a este fenómeno pues se le denomina intervalo de confianza, ¿no? Entonces, dentro del intervalo o lo que sería el intervalo de confianza, según lo expresado por Quintela, pues si se tiene un dato que sería un parámetro, un intervalo de confianza para este parámetro con un nivel de confianza de 1 o menos alfa, donde, bueno, pues ese alfa estaría entre 0 y 1, pues es un intervalo con extremos no conocidos y aleatorios llamados A y B, cuya probabilidad de conocer o de contener a este parámetro está entre 1 y menos alfa. Entonces, los valores más habituales de niveles de confianza de 1 menos alfa, pues serían siempre pues en 0,9 o 0,95, 0,99. Entonces, es decir, que estos valores pues corresponden a una confianza del 90, del 95, del 99%, ¿no? Entonces, de esta manera, si el nivel de confianza es de 90, entonces el valor de alfa pues va a ser pues de 10%. Entonces, para formar el intervalo pues es necesario encontrar los valores de A y B dados por la fórmula que tú estás ahí observando. Entonces, donde mu pues es el promedio, z de alfa, lo siento, zeta de alfa, zeta de alfa medios es la variable estandarizada dependiendo del valor alfa y sigma, y es la desviación, y n pues es la cantidad de datos. Entonces el valor de zeta de a entre 2 pues se puede determinar por medio de una tabla de distribución normal, ¿no? Entonces, estas tablas de distribución normal, al ser una distribución simétrica, pues se presenta la tabla con dos partes, como lo puedes ver aquí. Y se explica su uso por medio, pues, por ejemplo, va a hacer un ejemplito, ¿no? Donde, bueno, pues aquí supongamos que tenemos una muestra de 100 personas con un promedio de ingresos de 3,100 por mes y una desviación estándar de 150. Entonces, habría que calcular la media del salario de todas las empresas, no, de toda la empresa,
con un nivel de confianza de 90%. Entonces obtenemos ya los datos, que sería los 3,100 de los ingresos promedio, la desviación estándar, lo que sería la N, que es la muestra de las personas, y el intervalo de confianza del 90%, ¿no? Entonces, como el nivel de confianza es el 90%, entonces alfa pues va a ser del 10%. Y en particular, como solo se trabaja con un lado de la curva, entonces se divide entre dos. Por eso es que lo estamos dividiendo entre dos, ¿no? Entonces, ya en la tablita, pues al buscar el dato ya específico, hacemos la suma y vemos que es 645. Si ya lo trabajamos y lo dividimos, me quedaría el punto 645. Que, bueno, pues habría que hacer, pues, organizarlos de tal forma que pudiera yo encontrarlos. Entonces se puede observar que en los extremos de la tabla el valor buscado se encuentra entre 1,64 y 1,65. Entonces lo que se hace es sacar el promedio de estos y lo que nos da es el punto 0,65 que realmente estamos buscando, ¿no? Ahora se procede, por ejemplo, a calcular los extremos del intervalo con respecto a la fórmula que se dio, ¿no? Y entonces vemos que haciendo ya los cálculos, ya con las sustituciones, pues llegamos que podemos decir finalmente que la media de toda la empresa con un nivel de confianza del 90% se encuentra contenido en el intervalo que va de 3,075,32 a 3,124,675. En este otro caso que va asociado con el manejo de unas botellas. Es una empresa de jugos que rellena botellas de 170 mililitros, pero bueno, pues comienzan a notarse algunos errores en el llenado de estas, ¿no? Entonces, por lo cual, pues la empresa pues decide hacer un estudio y selecciona una muestra de 36 botellas y el promedio es de 665 mililitros de la muestra, ¿no? Entonces, con una desviación del 8% y hay que calcular la medida del llenado de todas las botellas con un nivel de confianza del 95%. Entonces ya tenemos, pues aquí está los 165, que es el promedio, es la desviación estándar, el N, que es el número de la muestra, y el nivel de confianza, que es 95. Al ser, pues, 2, pues lo dividimos entre 2 y nos queda entonces de 2,5, ¿no? Em, Ahora bien, ¿por qué lo hicimos entre dos? Porque, bueno, pues acuérdate que el 95, el complemento es el 5%, se divide entre dos y te queda un 2,5%, ¿no? Entonces, ahora ya que tenemos eso, con el nivel de confianza del 95 y ya con sus 2,5, como se trabaja con un lado de la curva, entonces ya lo dijimos, se divide entre dos y de esta forma se sabe que el nivel de confianza va del 90%, más del 2,5%, pues corresponden a toda el área de la que se podría encontrar la media de la población. Es decir, pues ya buscándolo en la tablita, pues este valor es el que se busca en ella y si no se encuentra de forma exacta, pues lo que hacemos es buscar los más cercanos para promediarlos y así pues minimizar el error. Entonces se puede notar que el valor encontrado se posiciona de forma exacta. Por lo tanto, pues ese medio pues sería 1,96. Entonces ahora ya calcularíamos los extremos del intervalo respecto de la fórmula y vemos que, bueno, efectivamente, pues por la media de todas las botellas con un nivel de confianza del 95%, pues se encuentra contenida en el intervalo de 162,387 a 167, 613, ¿no? Bueno, pues mira, antes de irnos a la práctica ya con una herramienta electrónica, es bueno decir que la distribución normal estandarizada, cuando z es igual a 0, pues la curva alcanza el máximo y el área bajo la curva, pues es la probabilidad. Entonces, la tabla será de un valor de 0 a z y es un problema, en un problema pues no será z, sino más bien vamos a trabajar con x. Entonces, esta ecuación hay que resolverla, que es la de la derecha, con sigma como la desviación estándar. Entonces, ahora sí, pues vámonos a un problema ya de trabajo en herramientas electrónicas, que bueno, pues para este caso específico, pues vamos a utilizar
Excel. Y bueno, recordaremos también que, bueno, nosotros en sesiones anteriores ya trabajamos con, histogramas, ¿no? Entonces déjame, te comparto ahora el archivo de Excel. Ahí está. Creo que ahora sí ya lo puedes ver, ¿no? Entonces ya nosotros habíamos trabajado histogramas y polígonos de frecuencia. Entonces, ya vemos que incluso como un polígono de frecuencias y estos histogramas se pueden suavizar hasta llegar a la curva de la desviación estándar. Entonces, mira, vamos a recordar eso. Vamos a sacar, por ejemplo, aquí la media. Recordarás que para sacar la media, pues lo hacíamos con el promedio, ¿no? Entonces damos doble clic y seleccionamos todos estos datos que, bueno, pues ya nos están proponiendo, ¿no? Le damos Enter y ya, para sacar la desviación estándar, pues puedes utilizar las funciones. Te vas aquí a función, te vas aquí a donde dice estadísticas y vas a buscar la que dice desviación estándar, ¿no? Entonces, te puedes irla buscando entre pues las opciones que tienes hasta que ya está. Y aquí está. Entonces sería esta desviación estándar. En algunos Excel nada más dice desviación estándar y esta se omiten. Pero bueno, aquí está así. Y los números que voy a tomar, bueno, pues son todos los relacionados con estos centímetros que están aquí, ¿no? Y le doy a aceptar. Entonces, esa sería la desviación estándar. Para obtener el máximo, recordarás que se utiliza la función máximo, el max, y le doy doble clic y vuelvo a seleccionar los datos, ¿no? Y le doy enter. Para, a ver, algo aquí pasó, déjame, lo vuelvo a retomar, sin igual el máximo, pongo el paréntesis y selecciono los datos completos, ¿no? Le pongo, cierro el paréntesis y le doy enter. Y lo mismo ahora, pero para el mínimo. Le abro el paréntesis, selecciono todos los datos, los cierro y le doy enter. Ahora, ya vimos que entonces más o menos los intervalos estarían vamos a dejarlo entre 12 y 2 más 27. Entonces puede ser de 12 hasta, lo vamos a arrastrar esto hasta pues el 27. Mira que aquí más o menos ahí quedan completos, ¿no? Y para sacar la distribución, pues simplemente colocamos distribución, puedes sacarla directo de aquí o directo si no la puedes encontrar, te vas aquí a función y otra vez estadísticas y buscas distribución normal. Aquí está, mira, N. Y le das a aceptar. Entonces, aquí, ¿cuál sería el elemento a tomar? Pues este número que sería el intervalo, ¿no? La media. Aquí hay que recordar que cuando no están alineados y están lejos, tengo que fijar la celda. Acuérdate que la fijación se hace con F4. Entonces, le doy primero a la media y luego pulso F4. Si no tienes esa función en tu teclado, tienes que ponerle signo de pesos antes y después, ¿no? Luego ya en la desviación estándar, pues lo mismo, como está lejos, no está en la misma línea, le doy F4. Y para el acumulado, pues aquí nos está diciendo, para una función de densidad de probabilidad, aquí dice el valor lógico para usar la función de distribución acumulativa, pues es verdadero. Y en este caso, pues es una función de densidad de probabilidad, le vamos a colocar cero, ¿ok? O falso, es exactamente lo mismo. Entonces ya le damos aquí ya clic y le damos doble clic y para que se llene todos los demás datos. Para la frecuencia, recuerda que lo vamos a hacer de tipo matricial. Significaría que selecciono todo, le pongo signo igual, escribo frecuencia y ya que la encuentro o la encuentra Excel, doble clic, seleccionamos esto de la frecuencia, todos los datos que son de los centímetros, le pongo coma y selecciono los intervalos para que, bueno, pues encuentre cuántas veces se da cada uno de ellos. Y acuérdate que hay que presionar las teclas Control, Shift y Enter, ¿no? Y entonces ya me da todas las frecuencias que existen de cada uno de esos datos. Ahora, para graficar, pues selecciono todos los datos, me voy a la ficha Insertar
elijo gráficos, voy a mover un poquito esto, me voy a gráficos recomendados y elijo el que ya está, que es el de columnas y le doy a aceptar, ¿no? Ya que hice eso, lo que voy a hacer es, pues, básicamente pulsar en lo que serían las barritas más pequeñas, ¿no? Hay que presionar esas barritas más pequeñas, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera, pues estos elementos son los que nos van a servir para generar nuestro campana de Gauss, ¿no? Entonces le doy aquí a esta doble clic o aquí digo, doble clic o un clic para que se seleccionen. Entonces aquí está. Un segundo, porque el letrerito, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces le doy botón derecho y le digo cambiar tipo de gráfico. Aquí donde dice por columnas agrupadas, voy a elegir este de en medio, que es el de áreas apiladas, y le doy eje secundario. Y en automático te darás cuenta, pues ya tenemos, le doy a aceptar, perdón, y ya tenemos nuestro gráfico de desviación estándar. Entonces, pues así es como se hace esta parte de lo que sería la campana de Gauss o bien la desviación estándar asociada con pues las diferentes ocurrencias que hay en el fenómeno que está o el evento que estamos trabajando, ¿no? Ese sería uno. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios porque, bueno, la teoría es importante y saber cómo se saca con las tablas, pero es todavía mucho más importante saber, pues, cómo podemos trabajarlo directamente ya con una herramienta electrónica. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, pues vienen ya tres casos, ¿no? En donde, bueno, pues estos tres casos ya están, voy a borrar esto porque pero bueno. Y de esos tres, pues vamos a ir analizando pues cada uno de las situaciones que vemos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en este caso, déjame, ahora subo esto. Se conoce que el nivel de colesterol en sangre en una población adulta está entre 50 y 60 años y se distribuye normalmente con una media de 180 miligramos por 100 mililitros de sangre y que la desviación estándar pues es de 30 miligramos por 100 mililitros y hay que calcular la probabilidad de que pues uno de esos adultos entre 50 y 60 años tengan un nivel inferior a 200 miligramos sobre 100 mililitros de sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justo es un problema asociado con todo el tema que venimos trabajando. Entonces, ya sabemos que, bueno, aquí dice la media, incluso ya lo subrayé aquí, dice la media que se está trabajando, pues es de 180, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner 180. La desviación estándar también nos la indica, que es de 30. Y básicamente, pues dice que tenga un nivel inferior a los 200. Entonces vamos a colocar 200. Ahora, para sacar la probabilidad, pues vamos a utilizar la distribución normal. Entonces, otra vez me voy aquí a funciones, estoy en estadísticas y voy a buscar distribución normal. Aquí está, mira. Entonces, ¿cuál sería mi X? Aquí, pues el dato específico que quiero trabajar como probabilidad, o sea, la pregunta a trabajar. Y bueno, colocamos la media. La media sería este dato que es 180, la desviación estándar es 30. En este caso, el acumulado va por densidad de probabilidad, no, va en realidad por distribución acumulada, que sería verdadero. Entonces le ponemos el número uno o la palabra verdadero y ya nos da una probabilidad. Entonces simplemente nos está diciendo que cuánto sería en porcentaje, pues me voy, pues puedo ir aquí déjame subir aquí, en porcentaje, ¿no? Y al marcarlo, pues ya me da que es el 75% de la probabilidad, ¿no? Que sería la probabilidad de que esos adultos entre 50 y 60 pues tengan un nivel inferior a los 200 miligramos de 100 mililitros de sangre, ¿no? Entonces ahora dice, si deseo un promedio de un hombre adulto de 74.8, ya dice promedio, pues entonces eso lo ponemos como medio, 74.8 con una desviación estándar de 8, pues ya la ponemos de una vez. Y la probabilidad dice si las medidas distribuyen siguen una distribución normal, pues hay que calcular el peso que separa el 15% de los hombres adultos con menor peso. Entonces vamos a poner el 15%.
ya dado y entonces calculamos esto del 15%, lo hacemos otra vez con la desviación estándar y para ello, bueno, pues otra vez nos vamos a función, elegimos estadísticas, buscamos desviación normal, la desviación normal, bueno, ya me pasé, este, buscamos la desviación normal, aquí está, y le damos a aceptar, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál sería este número? Pues sería, mm, sería el 8, la probabilidad que es el 15, la media que es esta, la desviación estándar que es 8 y el acumulado que es 1. Entonces le damos a aceptar, ¿no? Y bueno, aquí nos da los kilogramos en cero, lo cual indica que, bueno, pues efectivamente algo hicimos mal. ¿Por qué lo hicimos mal? Porque en realidad nos está pidiendo las medidas en cuanto al 15%, y si trabajamos el 15%, no deberíamos de haber trabajado la desviación normal, sino la inversa. ¿Por qué? Porque va en complemento. Entonces, significaría que aquí, en lugar de utilizar la desviación estándar, tendríamos que haber utilizado la desviación estándar inversa. Entonces vamos a buscar, si no la encontraras ahí, puedes escribirle aquí la distribución normal, normal punto inversa, ¿no? Que es la que realmente tendríamos que haber trabajado. Entonces le pongo ir y mira, ya aquí hay que buscarla porque me da logarítmico, no, es normal inversa. Y entonces ahora sí, mira, lo maneja en cuanto a probabilidades, ¿no? Entonces ahora sí, la probabilidad, la media y la desviación estándar, ¿no? Y le doy a aceptar. Y ahora sí ya me marca pues 60. ¿Cuál sería el peso? Pues de 65.5 kilogramos, que sería lo que separa a los hombres de los adultos con menor peso, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña diferencia. Entonces, nota, por favor, que aquí se tomó la desviación inversa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades, mientras que en este lado, pues no, o sea, realmente trabajamos de acuerdo a la desviación estándar promedio o común, ¿no? Sin manejar exactamente una probabilidad. O sea, aquí manejamos realmente un nivel inferior, ¿no? Que no es exactamente la probabilidad. Y nos vamos a esta otra parte que ya es el último ejercicio, en donde un estudio de la empresa entonces sobre el pago de sus facturas reveló que hay un promedio, en promedio se pagaba una factura pues de 20 días, ¿no? La desviación equivalía a 5, y poniendo los datos, y la pregunta sería qué porcentaje de facturas se paga a los 15 días de su recepción. Entonces, para saber eso, pues aquí hay una parte importante que nos están dando un rango a trabajar. Si nos dan un rango a trabajar, pues entonces tendríamos que utilizar la desviación estándar, pero en las dos facetas, es decir, tomar el límite superior y restar el límite inferior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacerlo en dos partes. La primera de ellas sería considerar la función, nos vamos otra vez a la normal, y con la normal pues vamos a irnos primero con los 26. O sea, ya tomando los 26, ahora sí me voy aquí a la media y tomamos la desviación estándar y bueno, pues el acumulado que sería el valor lógico, nuevamente lo tomamos como 1. Y eso nos da la primera parte, pero ahora le tenemos que restar la segunda parte. Entonces nos vamos otra vez a la función, otra vez distribución normal, pero ahora con el otro límite que sería el del 18.
Entonces, otra vez la media, que serían 20, la desviación estándar, que serían 5, y el valor acumulado o el valor lógico, que sería de 1. Ya que hacemos eso, pues entonces ahora sí ya nos da, ¿no? La probabilidad, entonces ya nos está dando que la probabilidad, de acuerdo a la primera de seleccionar cualquier factor y hallar que se paga entre 18 y 26 días después de su recepción, pues hay una probabilidad del 54%, como lo puedes ver aquí, ¿no? Entonces sí es, pues no es baja, pero pues está sobre la media, o sea, de la mitad. Ahora, para la otra parte, pues es una desviación estándar normal, porque bueno, pues están dando por 7. Entonces me voy aquí, igual, voy a función. En las funciones elijo otra vez la desviación normal, le doy a aceptar, ahí está, aceptar, y ahora voy a tomar el 7 como referencia, el 20, que está acá, la desviación estándar, que sería del 5, y bueno, pues el acumulado, que sería de 1, ¿no? O verdadero, y le doy a aceptar. Entonces vemos que, bueno, pues aquí el total de los clientes, sería básicamente, pues estaría definido. Este sería el total de los clientes. Sin embargo, te dice que tienen 200 clientes. Entonces, esta es la probabilidad que existe, pero todavía no resolvemos el problema. Para saber, cuántos clientes de esos 200 realmente tendrán derecho a alguna reducción o algún descuento, pues tendríamos que multiplicar los 200 por la probabilidad de encontrar. Y entonces eso ya nos da, bueno, aquí yo lo dejé así, pero la probabilidad que te da, pues es un número muy cercano a 1, ¿no? Que ya por eso pues, lo hacemos referencia y nos da, pues, que en realidad, pues solamente va a ser un cliente el que tenga, pues, esas oportunidades. Bueno, pues ahora te tocaría a ti desarrollar este problema y las dos, problemas que vienen aquí de distribución normal, para poder completar, pues, tu desarrollo de aprendizaje. Dejo de compartir y bueno,